MX. Maestro Paco Cruz, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues qué bribón y qué sinvergüenza, ¿no? Pero ¿qué puedes esperar de un panista como Santiago Taboada, que ha dado muestra de misoginia, machismo y a las palabras que usa además en aquel, lo que rescatan ustedes de Sin embargo, y que tienes tu razón, es muy nuevo. Unos años hace apenas, fue un tipo, son tramposos, están en campaña política, es el jefe del cártel inmobiliario. No, sí, Manuel, son bribones y sinvergüenzas, pero esos son los panistas que tenemos. Yo digo, es la peor generación de políticos panistas que hemos tenido desde la creación del PAN, la formación en 1938. No quiere decir que todos sean bribones, pero esta generación que hay, Xochitl Gálvez, Santiago Taboada, todos ellos, incluso entra ahí Margarita Zavala Gómez del Campo, que ya es una panista muy vieja, es una panista de sangre azul. Allí entra Calderón también, es una generación que nace en el 88, se empieza a formar bien y nace con el fraude patriótico y descubren que pueden hacer mucho dinero siendo sinvergüenzas, y son eso, Manuel, sinvergüenzas que quieren gobernar este país. Correcto, no son los únicos sinvergüenzas y bribones, maestro Paco Cruz. Yo no sé qué atractivo turístico tenga últimamente el aeropuerto de McAllen, Texas, y resulta que dos connotados personajes se vieron en Texas, no en México, no en tierras mexicanas, en un contexto donde hay una elección federal y deberían de verse en nuestro país, no. Se vio a dos personajes en el aeropuerto de McAllen, Texas, pues yéndose juntos. Se trata de nada más y nada menos que el exgobernador panista del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien pretende, ojo, ser diputado federal por el Partido Acción Nacional, y el presidente de ese partido, Marco Cortés Mendoza. Los dos en McAllen, Texas, maestro Paco Cruz. Pues por lo menos habrá que decirle aguas a los estadounidenses, que el mal anda rondando. Más bien aguas a nosotros, Manuel. Hace rato que veía la foto del encuentro, tienes razón, en McAllen, Texas, y sin que le hagamos nosotros a los especialistas en lectura de lenguaje corporal, lenguaje en el rostro, la pregunta, ese encuentro que es sospechosísimo y parece un encuentro secreto, un encuentro privado, aunque estén en un aeropuerto, pero están en Estados Unidos, más bien nos debe levantar varias preguntas viendo la serie de fotografías, Manuel. Hay que recordar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca está acusado, entre otros, de la comisión de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, solo que sirva de contexto, y bueno, Marco Cortés, que tienes tu razón, es otro bribón de 7 suelas. Hay que decir, a preguntarse, ¿a qué fue Marco a McAllen para ver a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un hombre que además dentro de la gubernatura formó un grupo de policías élite que se dedicaban al crimen organizado? Fue a pedirle consejos para endurecer la guerra sucia, fue a preguntarle cómo enturbiar más la elección, fue a recibir órdenes que le transmite Calderón a García Cabeza de Vaca. Deben recordar Marco y Cabeza de Vaca o García Cabeza de Vaca, que en esta época, pero ya casi ninguna, y con la tecnología que tenemos menos, no hay secretos para siempre, Manuel. De hecho, los secretos se rompen rapidísimo. Entonces, ¿a qué fue Marco? Están desesperados, y recuerda, García Cabeza de Vaca aparece en el número 1 de la lista de candidatos a diputados federales plurinominales, es decir, pinta para ser el coordinador de la bancada del PAN en la próxima legislatura, que empieza, fíjate, el 1
de septiembre, el 1 de septiembre empieza en San Lázaro, así que yo, mira, más bien me pregunto, hay tantas interrogantes, ¿a qué exactamente fue? Fue a pedirle consejos sobre cómo involucrar más a Andrés Manuel López Obrador en esta guerra sucia que para vincular al presidente a grupos del crimen organizado, del narcotráfico, qué hacer con Claudia Sheinbaum, qué hacer con Xóchitl Gálvez Ruiz. Se ven preocupados, digo, no sé si están preocupados, pero por lo menos eso se ve en la serie de fotografías que les alcanzan a tomar. Así que yo me levantaría más preguntas. Este encuentro, ¿a dónde se da? En McAllen, en Estados Unidos, en McAllen, Texas, se da en un momento en que García Cabeza de Vaca es cobarde porque no se atreve a venir a México, hay órdenes de captura vigentes. Entonces, en todo ese contexto se da la incapacidad de Xóchitl, la incapacidad de Maximiliano Cortázar Lara, la incapacidad de Claudio X González. Sí, se da en todo esto, se da en el marco de una encuesta que publica primero Reforma, hoy la publica Reporte Índigo, ¿sí? Se dan de encuestas que prácticamente vienen a ser una lápida en el ataúd de Xóchitl Gálvez Ruiz. Entonces se dan estos encuentros secretos. La otra cuestión es, ¿sabía o sabe Xóchitl Gálvez de este encuentro? ¿O lo hizo secreto? Se da en el marco de la exigencia de Xóchitl Gálvez por más dinero del PAN, que hoy me enteré, ¿no? Que le van a entregar como 180 millones de pesos. Entonces, todo esto levanta cuestiones, pero hay una cuestión central, Manuel. Las encuestas la han aplastado. A Reforma no le pueden alegar que sea un periódico pro López Obrador, es un periódico abiertamente de derecha, es un proyecto político de los empresarios de Nuevo León, es un proyecto que apoya al PAN, así que levanta más cuestiones eso todavía, todo en torno a la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, que yo digo, mira, ya no ve ya no ve lo duro, sino lo tupido, y este encuentro le viene a pisar todavía un poco más porque no encuentran la fórmula. Este encuentro es similar al que tuvo ella con García Cabeza de Vaca, y presume la fotografía, es similar al que tuvo con Felipe Calderón allá en España. Entonces, algo está pasando que no cuadra, Manuel. Maestro Paco Cruz, hay una serie de accidentes que dejaron de ser accidentes hace mucho tiempo y es casi un apocalipsis diario. Ayer veíamos cómo Xóchitl Gálvez pedía dinero a los empresarios de la Coparmex, que podría incluso configurar un delito electoral por recibir recursos del sector privado. Se tendría que fiscalizar también. El diputado Gerardo Fernández Noroña ha dicho incluso que en efecto podría configurar un delito electoral y que ya están trabajando desde la representación del INE, Morena y el PT para verificar qué es lo que se va a hacer. Pero aunado eso, Paco, decir lo siguiente: ayer se descubrió, a palabras expresas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que ya se habían gastado el 65% del total de los recursos para la campaña de Xóchitl Gálvez. Es el día 21 de 90, Paco Cruz, y ya los priistas se gastaron más de la mitad de los recursos. Resulta, Paco, que cuando se conformó la alianza Va por México, los partidos políticos decidieron en consenso que había que dejarle la tesorería al PRI. Pues yo no sé en qué mente creyeron que era buena idea dejarles el dinero a un partido que históricamente es mago para desaparecerlo. Bueno, pues el día de hoy, Xóchitl Gálvez informó que ya el Partido Acción Nacional accedió a darle a ella 80 millones de pesos más, pues para solventar toda la crisis financiera en donde los metió el revolucionario institucional. Si te parece, vamos a ver brevemente las declaraciones de Gálvez. Con Marco Cortés ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poner a 200 millones. ¿Ah, sí? Sí, y pues en los próximos días voy a ver a Lito y al PRD. Él dice que sí aportaron lo que les corresponde. Está lo que está en el convenio, pero no es suficiente. En la Ciudad de México no hay imágenes tuyas. Pues es que pues el dinero está fluyendo poco a poco porque también
el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta de un jalón. Entonces el gasto original pues es muy fuerte de hacer la publicidad. Parece que ya va a empezar a caminar el recurso. Buena disposición del PAN, yo creo que también la va a haber del PRI, y es muy complicado las aportaciones de personas físicas, es complejísimo. Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus 3 estados bancarios últimos, tienes que llenar unos cuestionarios enormes, entonces dificultan la aportación voluntaria para esta colecta que quiero hacer pública, porque tiene que venir cada estado de cuenta, si me pongan 100 pesos o 2 millones de pesos, que es la aportación máxima. Yo esperaría que el PRI también... Pues a este grado, Paco Cruz, van a terminar subastando el Xochilbús para ver de dónde sacan dinero porque ya el PRI se lo robó. Manuel, pues sí, mira, hay que recordar a quién se le ocurre en su sano juicio, dirían en mi pueblo, poner dineros en manos de Alito, el dirigente nacional del PRI. ¿A quién se le ocurre poner dinero en manos de Alejandro Moreno Cárdenas? Eso es una tentación para que te roben. No lo digo nada más al aire, la historia de Alejandro Moreno Cárdenas está llena de eso, de pillerías, de saqueos, es un hombre como muchos políticos del PRI y del PAN a los que les gusta el dinero ajeno, y ese dinero que nadie puede reclamar es mejor, como dinero de las campañas políticas que no tienes que rendir cuenta. El dinero que entrega el gobierno para el presupuesto del INE y el que se destina en especial a los partidos políticos no requiere ninguna cuenta, Manuel. Todo se gasta, todo se dilapida, todo se lo roban, si no tienen que entregar nada. Pero mira, hay que ver el otro ángulo. Cuando Xochitl pide dinero, muestra 2 cosas, ¿cierto? Ya lo dijeron, pero sí es cierto, muestra desesperación, pero muestra también una escuela, y muestra también que no aprendió bien esa escuela. Tú recuerda que yo puedo hablar a partir del gobierno de Miguel Alemán Valdés, que luego se replica esa política en el de Carlos Salinas de Gortari, cuando los políticos priistas hacían su pase de chalora con los empresarios, y había células de empresarios que se llamaban comisiones de financiamiento de la campaña presidencial. Eran aportaciones o cooperaciones voluntarias para el candidato del PRI, y luego pasó con el candidato del PAN, con Vicente Fox, recuerda, a través de los amigos de Fox, y luego pasó con Calderón. Mira, yo digo, es memorable todavía una reunión de marzo de 1993, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari juntó en una cena convocada por el banquero Roberto Hernández, que mucho tiempo fue dueño de Banamex, convocó a una treintena de magnates a la residencia de Antonio Ortiz Mena, aquel hombre que fue 2 veces en 2 sexenios secretario de Hacienda y fue por 6 años director general del IMSS, y este hombre fuera una escuela para todos los gobernadores del Banco de México. Pero los juntaron ahí en la casa de Roberto Hernández para solicitar a los empresarios mayores una donación voluntaria para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Finalmente, quien llegó a Los Pinos y quien usó ese dinero fue Ernesto Zedillo, pero mira, entre otros acudieron a aquel encuentro a Eugenio Garza Lagüera, que son los dueños todavía, su familia, su esposa, sus hijas, son los dueños de Coca-Cola, de FEMSA, son los dueños de FEMSA, Carlos Hank Ron, hijo de Carlos Hank González, Lorenzo Hormizda Zambrano Treviño, de Cemex, Eloy Ballina Lagüera, puro nombre de élite, Carlos Slimelú, Alberto Balleres, Emilio Azcárraga Milmo, Bernardo Garza Sada, Carlos Avedrop, y ya a esto voy, Claudio X González Laporte, el papá de Claudio X González Guajardo, y luego se sumaron banqueros nuevos, Carlos Cabal Peniche, Gerardo de Prebozoán, pero eso hacían colectas. Y luego en 1988, mira, el 14 de marzo, Carlos Hank González, ese profesor que de la nada, cuando terminó su carrera política, tenía 3,000 millones de dólares contables en los bancos, reunió en su residencia de Lomas de Virreyes, allá en la Ciudad de México, a Carlos Salinas de Gortari con Emilio Azcárraga Milmo, Carlos Avedrop Dávila, Miguel Alemán, Carlos Slimelú, se repiten algunos nombres, Juan Sánchez Navarro, que ya murió, pero era el ideólogo de los priistas, José Madariaga, así que los reúne
¿Para qué? Para hacer una cooperacha. Pero a Xochitl Gálvez se le olvida una cosa, ella no es ni Salinas, ni tenía las tablas de Salinas, que son igual de corruptos, todo, eso es otra cosa, pero eran políticos que tenían cierto control, y Xochitl no tiene control, tampoco tiene el control que tenía Carlos Jan González, pero eran reuniones para planear para planear negocios en México, para saquear a México, y Xochitl Gálvez fue más cínica y fue torpe además, porque reunió a los empresarios de Coparmex y les pidió el pase de charola. ¿Qué les dijo? Hagan campaña por mí, dejen sus negocios 2 meses y medio y éntrenle con una cooperacha, ¿no? Para hacer campaña. Eso lo hacían los priistas, Manuel, eso lo hizo Vicente Fox, eso lo hizo Felipe Calderón, así que no debe espantarnos. Es un delito electoral, claro, porque está pidiendo no solo dinero fuera, sino que está pidiendo que esos empresarios hagan campaña también en sus empresas y le pidan a sus trabajadores que voten por Xochitl Gálvez. Así que esto se da en el marco de una escuela que ya viene de lejos, Manuel, pero que además es torpe, porque lo hacen público. Aquellos por lo menos se escondían y trascendían mucho después. Se escondían, pero lo hacen público y es el resultado que los empresarios la votaron, Manuel. Maestro Paco Cruz, si tú fueses empresario y tuvieras licencia de Coparmex, ¿les darías un peso a Xochitl Gálvez? Mira, Manuel, ahí te voy a dar la respuesta es decir, lo que le dijeron los empresarios, no hacemos política, pero ¿por qué le dijeron que no? Seguramente algunos están colaborando con ella para su guerra sucia, pero ¿por qué no le entregan dinero? Por una razón, porque es una causa perdida. Los empresarios, si vieran que tienen oportunidad de ganar algo, le soltarían, le abrirían la cartera, pero como ven que ya la cosa está perdida, yo te decía, todo se concatena. Está la encuesta de Reforma, está la encuesta que se publica hoy, y todas concuerdan que Xochitl Gálvez prácticamente está en la lona, que no tiene oportunidad nada. De hecho, hay ya visos de que Morena no solo va a ganar la presidencia de la República, sino que si hace buenas campañas en todo el país, incluyendo los 8 estados donde habrá nuevo gobernador y la Ciudad de México, puede ganar el plan C, es decir, 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado, Manuel. Entonces los empresarios no le van a soltar un centavo. ¿Por qué? Porque es una causa perdida. Si un empresario ve que puede ganar, le apuesta. Pero Xochitl Gálvez, además de que es una mujer, lo hizo torpemente, los pudo haber reunido en privado con ayuda de Claudio X González Guajardo. El papá de él, fíjate, el papá de él era la élite salinista, los juntaban en privado y les pedían dinero, y luego Salinas en privado le daba sus ganancias. Carlos Jan González hacía lo mismo, pero yo te decía, Xochitl Gálvez es una mujer, y esto lo muestra, es una mujer muy limitada, es una mujer muy torpe, es una mujer que no tiene tablas políticas, es una mujer que llegó a la política por accidente, te digo, no por eso menos ladrona. Todos los políticos del PRI y del PAN eran ladrones, pero lo que te muestra esto, que lo hacen público, es la torpeza plena. Es la torpeza porque además estás invitando o incitando a los empresarios a que cometan un delito electoral. Entonces, es torpeza tras torpeza y en público. Así que es una escuela, Manuel, y ningún empresario le va a soltar un centavo. Maestro Paco Cruz, para finalizar, al parecer no importa que hagas mal las cosas en el equipo de Xochitl Gálvez, se te va a premiar. Si me permite, quiero ir con una noticia de última hora, porque hay cambios en el equipo de Xochitl Gálvez. Bueno, hemos hablado en esta mesa y en este programa de Max Cortázar infinidad de veces. El saldo que uno puede hacer de la influencia de Max Cortázar en la campaña de Xochitl puede variar. En lo personal creo que ha sido un desastre total en términos mediáticos, en términos de puntos positivos. Hoy Xochitl Gálvez tiene más negativos que positivos, y muchos de estos puntos negativos vienen a partir de las decisiones que ha tomado Max Cortázar. Bueno, permítame informar, maestro Paco Cruz, que Xochitl Gálvez acaba de ascender de vocero a vicecoordinador de campaña a Max Cortázar. Maximiliano Cortázar Lara ya no es vocero de la campaña de Xochitl Gálvez, ahora es
vicecoordinador de la campaña, y el coordinador top, el que se supone que tiene la batuta, se mantiene como Santiago Krill. Pues en una de esas, falta poco para que también le den una patada al mismísimo exsecretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda, Paco Cruz, y pongan ya a Mats Cortázar como el líder supremo de la campaña. Bueno, esto es una situación verdaderamente penosa, y el ideólogo del Xochilbús, el ideólogo del plagio a las canciones de Molotov, al café de Starbucks y todas estas cosas, en vez de ser castigado y removido dentro de lo inmediato, es premiado, y falta poco para que tenga la rectoría de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bueno, Manuel, mira, eso nos dice una cosa nada más, que el que tiene el control de la campaña, el que maneja la guerra sucia, es a Maximiliano Cortázar Lara, ¿sí? Este hombre es un especialista, y eso también nos dice otra cosa, que quien tiene el control de la campaña de Xóchitl Gálvez es Felipe Calderón Hinojosa. Eso no hay, por eso yo te decía, el encuentro muy sospechoso de Marco Cortés con García Cabeza de Vaca tiene otras implicaciones, tiene otras guías, y todo es que Calderón se acaba de quitar la máscara, y él es el que está controlando la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Le va a funcionar? Yo te decía, pues nada va a funcionar, porque hay una razón o varias cuestiones, Manuel, porque no han entendido que el país es diferente al de 2006 con la primera guerra sucia, pero también nos dice que en todas sus limitaciones Xóchitl Gálvez no tiene para dónde arrimarse, no tiene para dónde hacerse, y ya ha doblado las manos y le ha entregado la campaña a Felipe Calderón Hinojosa, Manuel. Correcto. Maestro Paco Cruz, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis. Esperamos que todo el mundo esté pagando sus impuestos, no vaya a ser que también tachemos de comunistas a quien nos conviene con tal de no pagarlos e irnos a Huatulco. Maestro Paco Cruz, le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis, y le pido por favor, como siempre de manera amable, que nos comparta sus redes para estar en contacto y al pendiente. Manuel, pues yo como siempre te agradezco muchísimo. Esta tarde ya calurosa de jueves acá en el centro del país, ya yo sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y mira, Manuel, con este nombramiento de Max Cortázar, la cosa se va a poner todavía más interesante. Gracias y hasta la próxima, Manuel. A la orden, maestro, estamos en contacto, cuídese mucho y un fuerte abrazo. Gracias.